Durante décadas, cientos de ufólogos se han hecho una pregunta que ha sido muy difícil de responder. ¿Cuál es el origen de los ovnis y de sus tripulantes? En la actualidad, la teoría más aceptada es que estas naves y sus tripulantes son de origen extraterrestre, es decir, que provienen de otros planetas. Otros señalan que incluso podrían vivir dentro de la Tierra hace miles de años. Por último, están aquellos que incluso dicen que seríamos nosotros mismos quienes venimos del futuro. Pero, ¿y si todas estas teorías están equivocadas y el origen de estos seres resulta ser mucho más oscuro, maligno y aterrador? En el enigma de hoy conoceremos una teoría sumamente polémica, aquella que dice que los ovnis y sus ocupantes son en realidad seres demoníacos que buscan confundir al ser humano para alejarlo cada vez más de Dios y de esta manera fortalecerse ante la inminente llegada del apocalipsis o el fin de los tiempos. Acompáñanos a explorar este nuevo enigma que involucra el fenómeno ovni, demonios, rituales ocultistas, experimentos psíquicos y la existencia de un grupo secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos que trata de impedir que el ser humano caiga en la trampa de estas entidades oscuras. ¿Estás preparado para conocer este nuevo enigma? En el 2010, el respetado investigador inglés Nick Redfern publicó el libro titulado Eventos Finales y el Grupo Secreto del Gobierno sobre ovnis demoníacos y el más allá, en el que compartía una mirada en el estudio de este fenómeno muy distinta a la que estamos acostumbrados, y que sin embargo, en los últimos años, ha logrado llamar cada vez más la atención de los investigadores y ufólogos. Pero, ¿de qué se trata? Pues, aquí te lo contamos. Cuenta Redfern que todo comenzó el 25 de noviembre de 1991, cuando el sacerdote anglicano, Ray Bocci, tuvo una reunión con dos físicos que trabajaron durante muchos años dentro de un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocido con el nombre de la Élite Collins. En este programa, ellos tenían contacto con seres extraterrestres que habían mostrado su deseo de compartir con el ser humano parte de sus conocimientos y su tecnología. El objetivo de este grupo era usar esta información para el desarrollo de armas militares y técnicas de espionaje que pudieran beneficiar a su país. Estos contactos se hacían a través de personas que poseían habilidades psíquicas extraordinarias, sobre todo en lo que corresponde a la visión remota, es decir, la capacidad que tienen algunas personas de ver lugares, individuos o hechos que se encuentran a kilómetros de distancia sin la necesidad de estar presentes físicamente en ese lugar. Lamentablemente, aquellos hombres le contaron al religioso que la gran mayoría de estos psíquicos fallecían en medio de estos experimentos, ya sea por paros cardíacos o daños cerebrales. Cuando entrevisté a Ray, me contó cómo había conocido a los miembros del grupo y cómo la organización intentaba contactar con lo que nosotros consideramos alienígenas. Sin embargo, ellos los ven como entidades paranormales y los llaman entidades no humanas. Ray también mencionó que había habido varias muertes dentro del programa. Personas habían fallecido en circunstancias extrañas y bizarras. Casi parecía como si el programa hubiera sido maldito por estas entidades. Para muchos, la idea de que exista un grupo secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos que recluta personas con habilidades psíquicas para contactar con estas entidades puede sonar hasta absurdo. Sin embargo, en los últimos años, distintos investigadores y testigos han hecho pública la existencia de un grupo conocido con el nombre de psiónicos, que no solo son capaces de contactar con estos seres, sino que además pueden controlar y manipular las naves u ovnis que vemos en los cielos. Pero volvamos a la historia de este episodio. Una de las preguntas que se hizo Bocci es ¿por qué estos científicos acudieron a él para contarles todas estas cosas? Pues es aquí donde la historia se pone interesante. Según estos hombres, lo hacían porque, en primer lugar, eran personas cristianas muy creyentes, y en segundo lugar,
porque luego de pasar muchos años en ese programa, se dieron cuenta que en realidad, aquellos seres no eran criaturas extraterrestres como muchos creían, sino que eran una especie de entidades malignas y demoníacas, que se hacían pasar por criaturas alienígenas, con el fin de transmitir mensajes a la humanidad que los aleje de Dios y la religión. Pero, ¿cómo logran esto? Muy fácil. Por ejemplo, cuando hacen creer a las personas que tienen algún tipo de vínculo genético o espiritual con estas criaturas, o que estos seres ayudaron a las antiguas civilizaciones a crecer y evolucionar, e incluso que ellos fueron los creadores y padres de la raza humana. Con estas mentiras, estas entidades malignas buscarían entablar un vínculo que genere un fuerte sentido de lealtad y compromiso con los seres humanos, que será fundamental ante la llegada del fin de los tiempos, cuando las fuerzas del bien luchen finalmente contra las fuerzas del mal. Si seguimos este camino, estamos asumiendo que estos supuestos alienígenas son, de hecho, demonios. Son las diferentes especies de alienígenas, en esencia, solo distintas clasificaciones de demonios. En lugar de viajar millones de años luz, estas entidades podrían venir de reinos y dimensiones que coexisten con el nuestro. Así que, en mi opinión, el fenómeno ovni es real. Pero hoy en día creo que es más multidimensional que extraterrestre. Ahora, en cuanto a la perspectiva demoníaca literal, no creo en la existencia de un pozo ardiente ni de un ser con cuernos. Personalmente, no sigo ese camino ni creo en ello. Sin embargo, tengo un gran respeto por quienes sí lo hacen. Pero si esta teoría es cierta, y estos seres no provienen de otros planetas, sino que son ángeles caídos que buscan, a través de engaños, que el ser humano se ponga de su lado ante la llegada del apocalipsis, ¿cómo así llegaron a nuestro mundo? ¿Llegaron por su cuenta? ¿O es que alguien, dentro de nuestra realidad, los invitó a venir? Pues al parecer, la culpa es de la magia negra y de dos personajes que son claves en esta historia. ¿Quieres saber quiénes son? Pues aquí te lo contamos. Aleister Crowley fue uno de los hechiceros y ocultistas más famosos de finales del siglo XIX y principios del XX. Su reputación siniestra era tal que era conocido con el sobrenombre de la Gran Bestia. Alrededor del año 1900, Crowley viajó a Escocia y en ese país compró una casa que luego fue conocida con el nombre de Boleskine House, que quedaba a orillas del famoso lago Ness. Allí, el ocultista realizó una serie de misas negras y rituales esotéricos muy poderosos, que le llevaron a contactar por muchos años con una serie de espíritus oscuros que le entregaban mensajes espirituales de otros planos de la realidad, pero él no se sintió satisfecho con esto, sino que deseaba contactar con entidades más poderosas. Fue así que en 1918 pudo invocar a un ser llamado Lam, que era una entidad de cabeza enorme, ojos rasgados y boca pequeña, muy parecido a la imagen tradicional que tenemos de los extraterrestres de la raza conocida como los grises. Según la élite Collins, Crowley fue la persona que estableció el primer contacto con estas entidades demoníacas, que luego serían muy comunes dentro de las historias de encuentros con supuestos alienígenas. El otro responsable del ingreso de estas criaturas a nuestro mundo fue el importante científico estadounidense Jack Parsons, quien además de ser muy famoso en su país por sus trabajos en ingeniería aeroespacial, era un conocido ocultista y gran amigo y seguidor de Aleister Crowley. Cuenta el investigador Redfern en su obra, que a inicios de 1946, Parsons y otros ocultistas más comenzaron un extenso ritual mágico conocido con el nombre de Trabajo de Babalón, que tenía como objetivo invocar a un ser de la misma importancia de Lam a nuestra realidad. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban y al final terminaron abriendo un gran portal mágico hacia ese mundo oscuro que habría provocado la entrada masiva de estas entidades a nuestra realidad. Al parecer, es por eso que un año después de que Parsons realizara este ritual, comenzaron a reportarse los primeros avistamientos ovnis dentro de los Estados Unidos, como el del piloto Kenneth Arnold, ocurrido el 24 de junio de 1947.
en que el aviador tuvo un encuentro con objetos voladores no identificados mientras volaba cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington. Y unos días después, en julio de ese mismo año, sucedió el estrellamiento de un supuesto ovni en el desierto de Roswell, en el estado de Nuevo México. Otro hecho extraño fue la pronta y violenta muerte de Jack Parsons, que falleció en 1952 cuando tenía solo 37 años de edad, debido a una fuerte explosión ocurrida en su casa en Los Ángeles. Hasta el día de hoy se desconoce la causa de ese incidente. Curiosamente, ese año de 1952, los Estados Unidos vivió una de las oleadas ovnis más importantes de su historia. Cientos de testigos afirmaron haber visto extrañas luces o naves volando de forma errática sobre los cielos de la ciudad de Washington, D.C. Es más, un grupo de estos objetos voló sobre el Capitolio y la Casa Blanca, provocando la alarma y el pánico entre los militares, los servicios secretos e incluso del propio presidente de ese entonces, Harry Truman. ¿Coincidencia o no? Pero eso no fue todo. Pronto ocurrieron una serie de fenómenos más que convencieron a los investigadores de la élite Collins la relación que había entre el fenómeno ovni y estas entidades malignas. Fue en esa misma década de los años 50, cuando se dieron a conocer en los Estados Unidos los primeros casos de personas que aseguraban no solo ver estos objetos extraños en los cielos, sino que además afirmaban haber tenido contacto con estas inteligencias, ya sea por medio de la telepatía o por rituales mágicos como el uso del tablero de la Ouija. Y una década después, en los años 60, surgieron los primeros relatos de abducciones, es decir, del secuestro de seres humanos por parte de estas criaturas supuestamente alienígenas. Para la élite Collins, esto era preocupante porque las entidades demoníacas estaban incrementando su influencia. En el caso de los contactados, ahora estaban comunicándose de manera más directa con las personas, transmitiéndoles su forma de pensar y dándoles mensajes religiosos y espirituales sobre paz, amor y la vida en sociedad, que en muchos casos negaban, cuestionaban o replanteaban las enseñanzas dadas en la Biblia. Sin embargo, lo peor es que estos contactados eran capaces de cambiar la mentalidad y vida de otras personas, porque algunos de ellos lograban formar grandes comunidades en donde difundían estos mensajes dados por estos supuestos seres extraterrestres. Algo similar se daba con el caso de las abducciones, con la particularidad que los responsables de estos secuestros eran los llamados grises, seres que se parecían mucho físicamente a Lam, la entidad oscura contactada por el mago Crowley. Bueno, en la década de 1960, el gobierno de los Estados Unidos encargó al físico Alan Hynek investigar al fenómeno ovni, y él fue quien acuñó el término encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. Pero lo interesante de estos encuentros cercanos es que nunca son beneficiosos. Siempre es perjudicial. En el mejor de los casos, quedarás con una de estas pesadillas aterradoras recurrentes. Y en el peor caso, te matan. Fue entonces cuando la élite Collins, luego de ver las experiencias de contactados y abducidos, y como muchos de ellos relataban haber tenido estas experiencias a través de la comunicación mental, decide experimentar con personas que tuviesen este tipo de habilidades psíquicas para lograr contactar con estas entidades, tema que ya hemos contado al inicio de este episodio. Un detalle curioso fue que en la década de los 70, la élite Collins consultó con una hechicera y psíquica británica muy famosa llamada Sybil Leek. En una sesión, ella entró en trance y canalizó a una entidad demoníaca que se hacía llamar Caxulicom, que se burlaba y reía de cómo los seres humanos eran engañados fácilmente haciéndoles creer que extraterrestres visitaban la Tierra, cuando en realidad eran las fuerzas del propio príncipe de las tinieblas, quienes se estaban preparando para luchar contra las fuerzas del bien en el día final. También mencionó que la Tierra era una granja, y que la raza humana era solo una fuente de energía que servía para alimentar a estos demonios. Estos ángeles caídos pueden tomar cualquier forma. Pueden aparecer como tu abuelo fallecido, pueden aparecer como un platillo volador, pueden aparecer como un duende,
Por eso, Juan primero nos dice, prueba a los espíritus, no creas a todo ser sobrenatural que se te acerque. Ponlos a prueba. Para la élite Collins, estaba claro que todas estas historias de contactismo, abducciones, experiencias mentales y extrasensoriales con supuestos extraterrestres eran en realidad contactos con demonios, y que todo esto ya había sido contado antes, siglos atrás, en diversos textos religiosos de la antigüedad, no solo en la Biblia y demás textos judeocristianos, con la mención de aquellos ángeles caídos liderados por Satanás, sino también en textos de milenarias religiones del Medio Oriente, Asia y América. Pero vale preguntarse entonces, si es que acaso estos textos sagrados siempre nos han dicho la verdad sobre el fenómeno ovni, y son los investigadores modernos quienes confundieron a los demonios de siempre con seres de otros planetas. Y por otro lado, ¿qué sabemos de la élite Collins? ¿Realmente existe? Pues aquí te damos las respuestas. Si bien no hay una información oficial que diga si la élite Collins existió o si continúa operando hasta el día de hoy, lo cierto es que en la actualidad existen altos mandos del ejército, políticos y demás personajes de mucho poder e influencia dentro de los Estados Unidos y el mundo, que por cuestiones religiosas consideran realmente que los ovnis y sus ocupantes son entidades o creaciones hechas por el demonio. En el 2021, por ejemplo, el exfuncionario del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Nick Pope, que era miembro de la oficina que investigaba el fenómeno ovni en ese país, sostuvo que muchos funcionarios británicos se negaban a investigar o siquiera hablar sobre este tema, porque creían que eso le daba energía a los demonios, y que lo mejor era ignorarlos y no alimentarlos, ya que los ovnis son una trampa peligrosa del mal. No por nada, a Satanás se le conoce en la Biblia como el príncipe de la potestad del aire. Lo mismo le sucedió al exagente de inteligencia, Luis Elizondo, que fue el director de un programa del Pentágono que investigaba el tema ovni en los Estados Unidos, que reveló que un alto funcionario le pidió que dejara de investigar este fenómeno, para luego decirle que aquellas cosas eran demoníacas y no debía perseguirlas. Es más, el exagente consideró que esta era una de las razones por la cual muchos funcionarios muy creyentes y religiosos se oponían a la existencia del programa y a su trabajo. Es por eso que hay investigadores que están convencidos de que hoy existe dentro del gobierno de los Estados Unidos una lucha interna entre dos bandos claramente definidos, entre militares, políticos y funcionarios que desean que toda la información del fenómeno ovni que tienen estas instituciones salga a la luz. Y otro grupo, igual o más poderoso, de creyentes muy religiosos, que busca bloquear e impedir que esto se logre, debido a que temen que revelar la identidad demoníaca de estas criaturas podría provocar la llegada del fin de los tiempos. Más allá de si el grupo de la élite Collins existió o no, es interesante preguntarnos si es que acaso esta visión demoníaca del fenómeno ovni tiene algo de cierto o no. ¿Crees que es probable que los alienígenas y sus naves sean en realidad manifestaciones o engaños del demonio? Y de ser así, ¿crees que existen grupos religiosos que están impidiendo que esta verdad salga a la luz? ¿Tú qué opinas? Si te gustó este contenido, dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Elige explorar, elige cuestionar, elige GSTech. Tu camino hacia la verdad comienza aquí.